Hola canal, mi nombre es Javier, y esta es mi historia. Conduje autobuses durante 15 años para una línea regional del norte. Me tocaban rutas largas, esas que atraviesan pueblos dormidos, con paradas vacías y carreteras que huelen a tierra mojada. Siempre creí que lo peor que podía pasar en el camino era quedarme sin frenos o sin frenos ni señal. Hasta aquella noche en que entendí que hay viajes que nunca debieron salir de la terminal. Fue un martes de julio de 2021. Tenía asignado el autobús 603, un modelo viejo, de los que ya deberían haber jubilado. Mi turno empezaba a las 9 de la noche en Torreón, con destino a Monterrey. Un recorrido de unas 6 horas. Lo había hecho tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados. Desde que llegué a la base noté algo extraño. Los otros choferes hablaban en voz baja, con una tensión rara. Uno de ellos, Toño, me tomó del brazo antes de subir y me dijo en serio: no agarres la libre. Si el federal está cerrado, mejor regrésate. Le pregunté por qué. No quiso explicarme, solo repitió lo mismo. El supervisor me apuró. Había 10 pasajeros confirmados, casi todos dormidos en cuanto salimos. Subí al asiento, encendí el tablero y noté que el reloj del panel no funcionaba. No le di importancia. Salimos de Torreón con clima seco, sin viento, sin tráfico. Todo normal hasta el kilómetro 50, donde el camino se vuelve recto y parece no tener fin. En ese tramo la oscuridad es distinta, más densa. Los faros apenas rasguñan el aire. Iba concentrado, escuchando el motor, cuando la radio interna empezó a emitir ruido. Era un sistema viejo, de comunicación entre unidades, y a veces captaba interferencias. Pero esa vez no era estática común, era como si alguien respirara cerca del micrófono. Intenté cambiar la frecuencia, pero la perilla estaba trabada. Subí el volumen un poco y, entre la interferencia, se coló una voz. Muy baja, femenina. Dijo algo que apenas pude distinguir. No pares. Me quedé helado. Bajé el volumen y revisé los espejos. Nada detrás, nada adelante. Minutos después, un pasajero se levantó. Venía del fondo, arrastrando los pies, con una chamarra colgada del brazo. Me pidió que me detuviera. Dijo que necesitaba bajar un momento porque se sentía mal. Le expliqué que en ese tramo no hay paraderos. Insistió. Lo vi pálido, sudando. Accedí a orillarme un momento. Apagué el motor y abrí la puerta. El hombre bajó sin decir palabra y caminó hacia la oscuridad, alejándose del camino. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció. Esperé un par de minutos y, al no verlo volver, bajé con la linterna. No había nadie. Ni huellas, ni sombra, ni ruido. Solo el viento. Regresé al autobús confundido. Cuando subí, los pasajeros estaban dormidos, incluso la señora que viajaba frente a mí. Pero el asiento del hombre estaba vacío, y en el suelo había una mancha oscura, húmeda. Toqué con el pie, era agua. Olía a hierro. Encendí el motor con un escalofrío en la espalda. A los pocos kilómetros, algo cambió. El camino parecía el mismo, pero el kilometraje no avanzaba. El GPS marcaba 0 movimiento. Miré el reloj de muñeca, las agujas clavadas en las 2:10. Pensé que estaba fallando el sistema. La radio volvió a crujir. Ahora la voz era más clara. Ya bajó 1. El corazón me golpeó el pecho. Apagué la radio. A los minutos, otro pasajero se levantó. Era una mujer joven. Caminó en silencio hacia la puerta. Le pregunté si todo estaba bien, pero no me miró. Solo se quedó parada frente a la salida, con la cabeza ligeramente inclinada. La luz del pasillo temblaba. De pronto, sin que yo tocara el botón, las puertas se abrieron solas. La mujer bajó sin mirar atrás y se perdió entre los matorrales. Quise seguirla, pero algo me detuvo. El aire dentro del autobús se volvió pesado, húmedo. Miré por el espejo central, los demás pasajeros seguían dormidos. Dormidos de un modo extraño, inmóviles, con el rostro hacia el asiento de enfrente. Ninguno se movía. Tomé aire y seguí conduciendo.
Pasaron unos minutos y el tablero del camión empezó a parpadear. La aguja del velocímetro subía y bajaba sola. En la ventana lateral vi reflejado algo que me paralizó, el pasillo del autobús lleno de personas de pie, todos con la mirada fija hacia adelante. Pero al girar, no había nadie. Seguí viendo solo los asientos vacíos y los cuerpos dormidos. Me empecé a marear. Detuve el camión para respirar. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni motores, ni viento. Bajé, di un paso hacia la carretera y sentí bajo mis pies un suelo diferente, como si el pavimento fuera más blando. Miré a lo lejos. No se veía horizonte. Solo una bruma blanca que cubría todo. Subí de nuevo al autobús, decidido a avanzar hasta salir de ahí. Pero cuando encendí el motor, los asientos estaban vacíos. Todos. Ni un solo pasajero. Recorrí el pasillo corriendo. Nada. Ni maletas, ni ropa, ni rastros de nadie. Solo en el último asiento, el del hombre que bajó primero, había un boleto doblado. En la parte trasera, escrito con tinta corrida, una frase. No pares. El corazón me palpitaba tan fuerte que apenas respiraba. Me senté al volante y aceleré con desesperación. A los pocos metros, la neblina empezó a disiparse. El reloj volvió a avanzar. El GPS marcó movimiento. Todo parecía normal de nuevo. Llegué a Monterrey 3 horas después. En la terminal, el supervisor me esperaba con cara de preocupación. Preguntó qué había pasado, por qué llegué con el autobús vacío. Le conté todo, sin omitir detalles. Llamaron a la central. Revisaron la lista de pasajeros. 10 nombres. Pero en los registros de ventas solo aparecían 2 boletos emitidos esa noche, el mío, de servicio, y otro más a nombre de Luis A., fallecido hacía 7 años en un accidente de la misma línea, en ese mismo tramo. Me quedé helado. Los técnicos revisaron el camión. No había señales de nadie más, ni huellas, ni maletas, ni residuos de equipaje. Solo encontraron una marca de mano en el parabrisas, al nivel del copiloto. Una mano delgada, impresa desde adentro, como si alguien hubiera tocado el cristal tratando de salir. Esa noche no dormí. Días después, fui a hablar con Toño, el chofer que me había advertido antes de salir. Me miró con ojos cansados y dijo que el 603 estaba maldito. Que años atrás, otro conductor perdió el control en ese mismo tramo. Iba lleno de pasajeros. Nunca encontraron el camión completo, solo restos quemados y las placas. Desde entonces, según él, el 603 a veces aparecía asignado en el sistema con diferentes choferes. Todos juraban que era un viaje común. Todos regresaban con el autobús vacío. No volví a tomar esa unidad. Pedí traslado y me asignaron otra ruta. Pero todavía sueño con esa noche. A veces, cuando manejo, escucho el crujido de la radio, la voz que dice ya bajó uno, y el golpe seco del aire cuando las puertas se abren solas. No sé qué pasó realmente. Lo único que sé es que aquel autobús hizo su recorrido completo, pero ninguno de los que iban conmigo llegó a destino. Y cuando miro el tablero, a veces el reloj vuelve a congelarse en las 2:10. Siempre la misma hora. Hola canal, mi nombre es Sergio, y esta es mi historia. He manejado autobuses casi 20 años. Aprendí en patios calientes llenos de diésel y jabón para ruedas, subiendo y bajando con escobas y mangueras antes de que me soltaran un volante de verdad. Quien no ha dormido en una litera estrecha, con el eco de un motor en la cabeza, no entiende lo que es vivir en ruta. Hay turnos que se parecen, kilómetros que uno quema sin pensarlo, y tramos que se graban como quemadura. Lo que voy a contar pertenece a estos últimos. Nadie en la línea supo explicarlo. Yo tampoco. Pero sé lo que vi, lo que olí, lo que pesó el silencio dentro de esa unidad. Y sé, sobre todo, cómo terminó. Era febrero, temporada de vientos secos. Había terminado un servicio vespertino Oaxaca, Tehuacán y me quedaba el regreso muerto, sin pasaje, para dormir en la base.
A última hora, el supervisor me detuvo con la tabla de asignaciones en la mano, una ruta corta, Oaxaca, Asunción Nochixtlán, salida nocturna, autobús 421, uno de los viejos, con reloj analógico en el panel y lámparas que titilan, solo 8 boletos, cúbrela y descansas. No protesté. A veces un servicio corto te salva el día. La central estaba casi vacía. El olor a cloro mezclado con café viejo subía de las taquillas. En la pantalla aparecían los nombres de mis supuestos pasajeros, 8 en total. Fui al andén con el 421 y abrí puertas. Subieron sin hacer ruido, como si ya supieran dónde sentarse, una señora con rebozo y una bolsa de mandado. Un muchacho flaco con sudadera y audífonos colgando al cuello, un hombre con mochila deportiva y una venda en la muñeca, una pareja que no se tocaba, cada quien mirando el piso, una mujer mayor con un rosario enredado en la mano, un señor de camisa a cuadros, pesado, con los ojos muy abiertos, y una adolescente con chamarra clara, sola, que se fue hasta el final, junto al sanitario, con la vista clavada en el respaldo. 8. Cerré maleteras, hice el conteo por costumbre, confirmé asientos en el listado. Todo cuadraba. Apenas salimos al periférico, la radio interna saltó de estática a un murmullo raro, como respiración en lata. Subí y bajé el volumen, la perilla raspó y se trabó. El reloj del panel, con sus agujas siempre tercas, marcaba las 2:20 y parecía decidido a quedarse ahí. Lo miré de reojo y me repetí que ese 421 llevaba años con caprichos eléctricos. El motor arrancó parejo. Tomé la salida a la Federal hacia Nochixtlán porque los compañeros avisaban de una obra nocturna en la de Cuota. Camino libre, menos tráfico, más sombra. La ciudad quedó atrás como un charco de luz. Los primeros kilómetros pasaron sin novedad. Los campos oscuros, las siluetas de nopales, alguna fogata a lo lejos. El aire entraba por la rejilla con ese tono de sierra que uno aprende a reconocer. Al cruzar San Pablo Etla el vidrio lateral devolvió, por un segundo, un pasillo lleno. No era el pasillo real, eran siluetas de pie a la altura de los asientos, quietas, mirando al frente. Volteé de inmediato. El interior seguía normal, respaldos, cabezales, cortinas. Nadie parado. Respiré hondo. Me dije que era el reflejo de una barda con anuncios. En el kilómetro donde está un parador viejo llamado El Venado, el olor cambió. Dejó de oler a diésel y a plástico caliente y empezó a oler a copal húmedo, como de iglesia en fiesta. No había templo cerca ni pueblo con celebración a esa hora. La radio, sin que yo la tocara, limpió por un instante la estática y dejó pasar una frase femenina, plana, sin emoción, pronunciada muy cerca del micrófono: no pares. Se me cerró la garganta. Bajé el volumen a 0. Miré el espejo central, todos dormidos menos la señora del rebozo, que sostenía la bolsa con fuerza, y la adolescente del fondo, que seguía inmóvil, mirando el respaldo. La luz azulina de pasillo le dibujaba la nuca. 1 kilómetro adelante, un destello pálido en el acotamiento, una cruz de madera con listones, flores plásticas, 3 veladoras encendidas que no vacilaban con el aire. Las había visto de día, pero de noche parecían otra cosa, pequeñas ventanas. Me apoyé en la franja del carril para despegarme. Mientras pasaba, el tacómetro hizo un brinco que no correspondía a la pendiente. El 421 tenía mañas, sí, pero no tantas a la vez. El primer aviso claro fue el conteo. Lo hago por reflejo cada que el viento me pone nervioso, recorro el pasillo con la mirada, asiento por asiento, y ajusto mental el número. 8 subieron. Mi ojo marcaba 9 siluetas. Había, a mitad de la unidad, en el lado izquierdo, un espacio gris, eso sentí, un espacio que pesaba, donde mi lista decía vacío. Cerré y abrí los dedos sobre el volante. Repetí el conteo. Volvió a dar 9. Al entrar a una curva larga, mi espejo pequeño mostró un movimiento junto al sanitario, detrás de la adolescente, una sombra bajita, de alguien de pie pegado a la puerta. Giré en seco. El sitio estaba vacío, la adolescente ni siquiera se había inmutado. Seguí. La carretera es una cuerda que uno no suelta aunque al otro extremo haya espinas.
Al pasar por el entronque de Tlatongo me encontré la señal preventiva de desvío, conos, cinta plástica golpeando la tierra, una pick-up blanca con torreta apagada, y un hombre con chaleco reflejante a media franja haciendo la seña de bandera. Era el gesto exacto de los auditores de ruta. El 421 dejó de oler a copal y empezó a oler a freno tibio. Me orillé, abrí puerta delantera. El hombre subió sin mirarme a la cara, dejó la pick-up en sombras, se plantó en el primer escalón con una carpeta de clip y me pidió, sin voz, con un simple movimiento de pluma y boleto, que le entregara los pasajes para revisión. Se los di. Me quedé con la mirada fija al frente y la mano sosteniendo el volante sin apretar. Él se internó en el pasillo, hoja por hoja. Tenía un perforador colgando del cuello, de esos que dejan un círculo limpio en el papel. Fue avanzando asiento por asiento. Cada vez que su perforador mordía un boleto, yo sentía de este lado un bajón mínimo, como una plomada soltándose. No fueron palabras, fue una certeza, con cada perforación, un pasajero dejaba de estar. Miraba por el espejo y veía el respaldo sin cabeza. Yo había anotado el rostro minutos antes. Ahora estaba el hueco. El auditor, si era eso, seguía, metódico, sin perder el ritmo. Al llegar a la señora del rebozo giró el perforador, marcó 2 veces la misma esquina y anotó algo en su carpeta. La señora apretó la bolsa hasta crujir el plástico y después, nada. La adolescente al fondo no reaccionó, seguía clavada en su punto, como si escuchara algo que el resto no oíamos. Quise decir ya estuvo, ponerle alto. El lomo del autobús se me encorvó por dentro. Abrí apenas la boca. El auditor levantó la mirada hacia mí por el espejo interior. No tenía brillo en los ojos. Eran pozos. Aún así, no había nada de amenaza, había prisa. El motor pareció entenderlo. Sin que yo tocara acelerador ni freno, la unidad mantuvo velocidad perfecta, como si el piso se hubiera vuelto cinta. El reloj del tablero seguía clavado en las 2:20. El GPS, cuando lo miré, mostraba un punto fijo. Ni rastro de avance. Sin embargo, las ventanas devolvían paisajes que no se repetían del todo. El mismo puente de 2 luces aparecía 2 veces, el mismo letrero despensa y hielo pasó 3 veces con diferente graffiti. Ritmo de bucle. Ritmo de error. El auditor regresó al frente y dejó la carpeta sobre la guantera, abierta. Vi números con trazos viejos y nombres medio borrados, como si el papel hubiera absorbido humedad décadas. En la columna de destino se repetía una palabra escrita con mano apurada, aquí. Cerré el cuaderno con una palmada involuntaria. El auditor no se inmutó. Señaló la carretera con un gesto breve que quise entender, sigue. El olor regresó a copal, más fuerte. Al flanco derecho apareció el cascarón de un autobús quemado. Quedaba de él la armazón negra, el metal doblado como papel, el asiento del conductor calcificado apuntando al horizonte. No estaba a media barranca ni en un desuesadero. Estaba en el llano, al borde de la cinta, como expuesto. Lo reconocí por una fotografía de periódico pegada años en la sala de choferes, un accidente antiguo, madrugada, carretera libre, bus incendiado por una chispa en la tapa del motor, evacuación incompleta. Varios muertos, entre ellos, según decían, el conductor auxiliar, el inspector en ese viaje, que se quedó abriendo y empujando hasta no salir. La imagen me pasó por dentro con la precisión de una piedra conocida. El cascarón que ahora veía tenía el número de unidad borrado por el hollín, pero la posición de la parrilla y el trozo de calcomanía superviviente coincidían con esa foto. La carpeta en mi guantera no era de esta ruta ni de esta noche. No paré. O mejor, no pude parar. El 421 siguió con ese avance sin motor de las pendientes falsas. El auditor no volvió a moverse del escalón. A intervalos, la radio recuperaba voz. Nunca frases completas. Un aviso cortado, un nombre sin apellido, una palabra, bajó. Yo seguía contando sin querer, de 8 a 7, de 7 a 5, de 5 a 4. La adolescente permanecía. La sombra junto al sanitario también. A la altura de Yanguitlán, la bruma se cerró sobre nosotros como pared, solo que era una bruma seca, sin gotas, con electricidad que levantaba vello en los antebrazos.
Las veladoras de cruces aisladas seguían encendidas en su sitio como si nadie las hubiera puesto jamás y siempre hubieran estado. Cada que cruzaba una, la aguja del amperímetro brincaba 1 milímetro. No sé medir en tiempo lo que vino. Si puedo medir en actos. Empecé a entender algo que no me hacía mejor chofer ni peor, esa ruta estaba repitiendo un último viaje y yo había sido encajado dentro para completarlo. 8 boletos, un auditor que no pedía papeles del día sino de una lista vieja, un reloj clavado, un cascarón con memoria. Y un destino escrito con la palabra más corta. Aquí. El aquí lo vi antes de leerlo. Lo dicta el instinto. A la altura de un pequeño cerro sin nombre, donde la libre se encorva y baja hacia una planicie, hay una capillita nueva con muro encalado y techo de lámina. No tiene letrero de santo. En el nicho hay fotos enmarcadas con cinta. Rostros jóvenes, rostros viejos, una niña con chamarra clara, una señora con rebozo, un hombre con muñeca vendada, una pareja que no se toca, una mujer mayor con rosario, un señor de camisa a cuadros. 8. Frente a esa capilla, un pedazo de terraplén hace de bahía. Ahí, el 421 al fin me obedeció cuando pisé freno. Las llantas tomaron peso, el motor soltó aire, la unidad se detuvo con la delicadeza con que se deposita un vaso fino sobre mesa limpia. Abrí puertas. No lo hice por heroísmo ni por ritual. Lo hice porque la mano se movió sola. El aire de afuera no era más frío ni más caliente, era más denso. No hubo gritos. No hubo carreras. No hubo gracias. Solo un alivio mudo que se siente donde el cinturón cruza el pecho. Miré por el espejo central mientras el pasillo se vaciaba sin que yo pudiera ver cuerpos levantarse. El respaldo de la señora del rebozo quedó de pronto sin peso, la bolsa, que había crujido hace un rato, ya no estaba. El asiento del hombre de la venda dejó de ocupar espacio. La adolescente del fondo inclinó la cabeza como quien escucha su nombre dicho al oído y, sin ponerse de pie, dejó de estar. La sombra junto al sanitario, por primera vez desde que la detecté, cruzó hacia la puerta delantera. El auditor bajó al último. Antes de pasar, apoyó el perforador sobre el cristal del parabrisas y lo retiró. Quedó un círculo perfecto, dibujado en vaho. Miró la carpeta, la abrió en el último renglón, y con esa letra apurada de las bitácoras en caos, cerró con la palabra prevista. Aquí. No hubo aplauso del cielo ni apagón de luces. Solo el ruido normal que hace el mundo cuando respira sin sobresalto, un perro que ladró lejos, una rama que rozó la lámina de la capilla, un camión invisible muy a lo lejos. El reloj del panel pasó de las 2:20 a las 2:21 como si nunca hubiera estado detenido. La radio murió, limpia, sin gemidos. Me quedé un rato con la puerta abierta. Caminé hasta la capilla con las piernas como si llevaran freno de mano puesto. Leí las fotos. Debajo de los retratos, una placa con fecha y nombres. La fecha era vieja, de hace muchos años, madrugada, el mismo tramo, bus incendiado. La lista coincidía con mis 8 asientos. En otra esquina, una foto recortada de periódico mostraba a un hombre de chaleco y carpeta en la mano, con el perforador colgando. Conductor auxiliar, decía el pie. Murió auxiliando a pasajeros. La tinta estaba comida por el sol. La imagen no. En ella vi el gesto que supe del escalón. Volví al 421 con una calma nueva que no sabría llamar paz. Cerré puertas. Arranqué. La ruta hasta Nochixtlán fue una cuerda mansa. Llegué a la base con el cuerpo gastado y la cabeza limpia como después de una confesión larga. Entregué la unidad, dejé la carpeta donde no debía estar, sobre la guantera, y firmé la bitácora con letra más firme de la que acostumbro. El supervisor me vio con cara de turno pesado y no dijo nada. Nadie preguntó por 8. No hacía falta. Ese viaje no existía en sistema, lo supe cuando imprimí la tirilla de conductor y la hoja salió en blanco, salvo por un número de unidad y una hora, 2:20. La resolución llegó en la forma menos dramática, en un café de base. Días después, un veterano me contó que aquella capilla no la levantaron las familias, sino choferes de la misma línea. Algo así como devolverle al camino lo que el camino se cobró.
Desde que está, las noches de viento traen menos sirenas. A veces, dijo, algún novato ve luces donde no hay y oye nombres que no dicen. Si se para en la capilla, se le pasa. No insistí. No necesitaba convencerlo de nada. Él ya había visto su cuota. Desde esa madrugada, cada vez que paso por ese tramo, y siempre evito que sea de noche, el 421 cualquiera que me toque por rotación baja el ruido un segundo al nivel de susurro, justo al cruzar el terraplén. Mi mano, como si supiera su trabajo, suelta medio centímetro el volante. Dejo que la unidad salude. Y sigo. Lo único físico que quedó de aquella noche es un pedazo de boleto perforado que encontré pegado al filo de la guantera cuando lavé la cabina al día siguiente. No tiene fecha ni estación marcada. Solo el círculo limpio de una mordida y una palabra manuscrita al reverso, en tinta corrida, aquí. Lo guardo en la cartera, al lado de la licencia. No por superstición. Por memoria. Si alguien que maneja me escucha, diré lo único útil que aprendí: hay viajes que no salieron para llegar a ninguna ciudad. Salieron para regresar a un punto en el que la ruta se rompió. Cuando sientas que los kilómetros no avanzan, que el reloj no quiere moverse y que el autobús huele a copal donde no debería, no pelees con la aguja ni con la radio. Maneja hasta la capilla más cercana al accidente que todos conocen y nadie quiere nombrar. Abre puertas. No esperes ver bajar a nadie. Solo deja que el aire vuelva a hacer su trabajo. Luego sigue, aunque tardes. Te aseguro que de ese modo las historias se terminan donde deben terminar, aquí. Hola canal, mi nombre es Mario, y esta es mi historia. Durante más de 10 años trabajé como chofer para una línea de autobuses que cubría la ruta Guadalajara-Tepic-Mazatlán. Era un trayecto largo, con curvas cerradas y tramos de sierra en los que el sueño se te metía por las orejas si no sabías mantenerte despierto. A mí nunca me asustó manejar de noche. Lo que me asusta es no recordar lo que pasa mientras uno está despierto. La madrugada en que todo ocurrió, llovía con una constancia enfermiza. Era de esas lluvias finas que no hacen ruido pero terminan empapando todo. Había salido de la central de Tepic con 30 pasajeros rumbo a Mazatlán. Era el último viaje del día. Mi relevo había enfermado y el supervisor me pidió cubrirlo. Acepté sin pensar mucho. El 807, mi unidad, era un autobús viejo. La calefacción funcionaba a medias y el parabrisas tenía una pequeña grieta del lado del copiloto. Pero conocía cada sonido de ese motor y me hacía sentir seguro. A los pocos minutos de salir, el parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, como si la lluvia viniera mezclada con vapor. Pasé el trapo y seguí. En el asiento de copiloto viajaba un inspector nuevo, joven, callado, que subió sin siquiera saludar. Su trabajo era revisar boletos y reportar cualquier incidente. No cruzamos palabra en la primera hora. Alrededor del kilómetro 120, la lluvia se volvió más densa. Los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a despejar un pequeño arco. En ese tramo la carretera se estrecha entre dos paredes de roca, sin acotamiento. Ahí noté la primera anomalía: el aire en la cabina se volvió tibio y el olor cambió. Ya no olía a lluvia, sino a algo como metal oxidado, a sangre vieja. El inspector se inclinó hacia el radio y lo encendió, aunque yo no le había pedido nada. De la bocina salió un sonido bajo, como el arrastre de un respiro. Después una voz apenas audible, temblorosa, de mujer. No lleguen. El tipo me miró sin hablar, con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso?, le pregunté. No respondió. Solo se recargó en el asiento, pálido. Minutos después, la luz interior del pasillo se encendió sola. Giré el retrovisor y vi algo que me heló. Todos los pasajeros seguían en sus asientos, pero ahora estaban con la cabeza recargada en el vidrio, mirando hacia afuera. Ninguno se movía. Las luces temblaban, y juraría que algunos de los cuerpos parecían ligeramente inclinados hacia un mismo lado, como si los hubieran empujado al mismo tiempo. El inspector se levantó para revisar, pero apenas dio 2 pasos, se detuvo. El aire se llenó de un zumbido eléctrico, un sonido que venía del fondo, del baño. Bajé la velocidad. Voy a parar un segundo, le dije.
Apenas dije eso, la radio volvió a encenderse sola, más fuerte esta vez. Entre el ruido, una voz distinta, grave, susurró algo que nos heló la sangre. «Frenen». El inspector me miró con el rostro desencajado. «¿Quién está hablando?», preguntó con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, el tablero del camión parpadeó. Las agujas del velocímetro y el tacómetro comenzaron a moverse solas. La luz del tablero se apagó por completo y el motor murió. Nos quedamos en silencio total. Ni la lluvia sonaba. Saqué la linterna del costado y bajé para revisar. Afuera solo había oscuridad y el ruido del agua cayendo entre los árboles. Caminé hacia la parte trasera del camión. En el costado, las letras de la empresa parecían borradas por una capa de lodo. Cuando apunté la luz al pavimento, noté algo, había huellas frescas. Pequeñas, descalzas, como de un niño, marcadas sobre el asfalto mojado. No había casa cerca. Ni siquiera un rancho. Subí con el corazón acelerado. El inspector estaba de pie junto a su asiento, mirando la puerta cerrada del baño. «Hay alguien ahí», dijo. Me acerqué. Desde adentro se escuchaban golpes muy suaves, como si alguien tocara con los nudillos. 1, 2, 3. «¿Hola?», pregunté. Silencio. ¿Hay alguien adentro? Nada. Solo el sonido de la lluvia. El inspector estiró la mano para abrir, pero el picaporte estaba helado, casi pegajoso. Lo giró. La puerta se abrió con lentitud. Adentro no había nadie. Solo oscuridad. Pero en el espejo del lavabo había condensación. Y en medio de esa neblina, escrito con un dedo, se leía: «No sigan». Nos miramos sin saber qué hacer. El aire se volvió pesado, denso, y una gota cayó desde el techo, pero no era agua. Era espesa, oscura, con olor a óxido. El inspector retrocedió y tropezó con el escalón. Se golpeó la cabeza contra el asiento. Lo ayudé a levantarse, pero apenas abrió los ojos, dijo algo que me paralizó. «Ya vi este camión antes». Le pedí que se explicara. Me contó que su padre había trabajado en la misma línea, en esa misma ruta, y que había muerto en un accidente hacía 15 años. El autobús que se volcó entonces era un 807. Igual que este. Me temblaron las manos. Intenté encender el motor, pero no respondía. Ni luces, ni radio, ni bocina. Nada. Revisé el reloj, 2:10. Siempre esa hora maldita. De pronto, los pasajeros empezaron a moverse al mismo tiempo. No de forma brusca, sino como si alguien los estuviera acomodando. Todos giraron la cabeza hacia el pasillo central. Y ahí, al fondo, vi una silueta. No medía más de 1,5 metros. Estaba empapada. Su piel tenía un tono gris. Caminaba lentamente hacia nosotros, dejando marcas húmedas en el piso. No se escuchaban sus pasos, solo el ruido de las gotas cayendo desde su ropa. El inspector no reaccionó. Solo murmuraba el nombre de su padre. Yo no podía moverme. La figura se detuvo a mitad del pasillo, frente al baño, y levantó una mano. Tenía los dedos finos, deformes, como alargados por la humedad. Apuntó hacia mí y luego hacia la puerta de salida. No sé de dónde saqué la fuerza, pero giré la llave otra vez. El motor rugió como si nada hubiera pasado. Las luces se encendieron. Aceleré. El autobús avanzó unos metros. Miré por el espejo. El pasillo estaba vacío. Los pasajeros dormidos, otra vez, en sus asientos. Todo parecía normal. Seguimos así por 20 kilómetros. El inspector no dijo palabra. Solo miraba por la ventana, blanco como la cera. Cuando por fin llegamos a Mazatlán, no podía hablar. Lo bajé del camión y se fue sin despedirse. Al día siguiente, en la base, el supervisor me pidió reportar lo ocurrido porque el sistema registraba algo imposible. El 807 aparecía duplicado. 2 unidades con el mismo número, misma hora, mismo recorrido, una detrás de otra. Revisaron cámaras de peaje. En una de ellas,
Tomada en el tramo donde el camión se detuvo, se veía el 807 pasando con las luces apagadas. Pero la hora del video mostraba que eso ocurrió 15 minutos antes de que yo llegara a ese punto. Mostré la bitácora, la hora de salida y de llegada. Todo cuadraba, excepto por una línea escrita en tinta azul en la hoja de control del inspector. No era su letra. Decía: el 807 no debía salir. Pedí no volver a conducir esa unidad. Me asignaron otro autobús. El 807 quedó fuera de servicio semanas después, según dijeron, por fallas eléctricas. Nunca supe si lo desmantelaron o lo mandaron a otra ruta. Pero cada vez que paso por ese tramo en la sierra y llueve con esa misma neblina, el radio suelta un suspiro leve, como si alguien respirara al otro lado. Y cuando miro el reloj, por instinto, siempre marca la misma hora, 2:10. No sé si lo que vi aquella noche fue una advertencia o una repetición de algo que se niega a terminar. Pero estoy seguro de que el 807 sigue corriendo por esa carretera, vacío, con todos los que nunca llegaron a su destino. Hola canal, mi nombre es Adrián, y esta es mi historia. Fui chofer de autobuses durante 12 años en el sureste. Me tocaban rutas nocturnas por Tabasco y Veracruz, con paradas en casetas que olían a manglar y desvíos por inundaciones que convertían la carretera en un laberinto de agua. Aprendí a conducir entre aguaceros, a leer el viento en las palmas y a confiar en el oído cuando el parabrisas no daba tregua. Pero la noche de la que voy a hablar no la superé con técnica. La superé porque alguien que ya no estaba me dijo exactamente qué hacer. Era temporada de lluvias. Salí de Villahermosa rumbo a Coatzacoalcos poco después de las 9 de la noche. La línea me asignó el 214, un autobús con años encima pero tablero fiel y luces interiores azuladas. 32 pasajeros subieron en la central, gente que volvía al puerto, estudiantes con mochilas empapadas, un señor con camisa pegada al cuerpo por la humedad, 2 hermanas con chamarra ligera, una madre con un niño que contaba en voz baja los asientos del pasillo. Cerré puertas, verifiqué maleteras y tomé la federal, porque la autopista anunciaba un bloqueo por deslave. La lluvia era constante, de esas que no hacen ruido grande pero empapan la noche. La carretera era un hilo negro bordeado por agua en los costados. A la altura de Cárdenas el aire cambió, la humedad pasó de pegajosa a pesada. No había viento. El motor respiraba parejo y el ventilador del aire acondicionado sonaba con su ronroneo habitual. Aún así, entre la recirculación, noté un olor fino, metálico, como a moneda recién salida de la mano. No le di peso. Con la lluvia, los olores engañan. Pasadas las 11, la radio interna soltó una interferencia leve, como un susurro tragado por la estática. Moví el selector, pero la perilla giró dura y volvió sola a su posición. Pensé que era el clima haciendo de las suyas con la antena. Bajé un punto el volumen y seguí. El reloj del tablero marcó las 12:40 y no se movió durante un buen rato. Me dije que el analógico del 214 siempre se pegaba con el calor. En el kilómetro del entronque hacia Agua Dulce, un poste caído partía la circulación. Había una patrulla con torreta apagada y un agente con impermeable señalando un desvío hacia una secundaria vieja, un camino lateral de terracería apisonada que regresaba a la federal más adelante. Tomé el desvío. Las llantas mordieron el barro con la firmeza de vehículo pesado. Adentro, el pasillo quedó en silencio. Solo escuchaba el ventilador del clima y el goteo desde las maletas en la rejilla. A la mitad de ese camino alterno pasó la primera rareza que me hizo dudar de mi propio cuerpo. El niño que venía con su mamá, a mitad del autobús, dejó de contar asientos y se quedó mirando fijo hacia el techo, como si escuchara algo arriba de la unidad. Tenía los dedos manchados de tinta, las uñas cortas, los ojos abiertos sin miedo. No habló. Solo levantó el índice y, sin dejar de mirar el plafón, lo puso sobre los labios. Silencio, dijo sin decir. Apreté el volante. Subí 2 puntos la velocidad del ventilador para limpiar el empañamiento. El olor metálico se hizo más claro, más directo. Vino acompañado de una presión muy leve detrás de los ojos, como cuando uno sube una loma y los oídos no alcanzan a destaparse. Abrí la ventila de mi lado. El aire que entró no refrescó.
Fue como si la cabina respirara hacia adentro. En el retorno a la Federal, ya sobre asfalto, una bruma baja se pegó a la cinta. En esas condiciones uno conduce con memoria, conoces la línea blanca, sientes la junta del puente, cuentas luminarias. Repetí la secuencia en la cabeza. Pasé la primera junta y al cruzar la segunda sentí que el autobús vibraba distinto, no en la dirección, sino en el piso. Una vibración sorda, pareja, que uno aprende a reconocer cuando un tubo se ha agrietado o una caja vibra fuera de lugar. Miré los indicadores, todo normal. El reloj del tablero seguía clavado en la misma hora. La radio interna, que yo había dejado en volumen bajo, se encendió sola con un crujido. Entre la estática se formó una frase corta, pronunciada con una calma que no era humana, como si a quien hablaba no le faltara aire. Dijo, abre las ventanas. El brazo me obedeció antes de que la cabeza supiera qué hacer. Accioné el botón de abatimiento de la línea superior de ventanillas. Varias no bajaron, los marcos viejos se pegan con la humedad. Grité por reflejo, no fue un grito, fue la voz alta que usamos los choferes. Que jalaran de las ventanillas manuales. Algunas manos reaccionaron. Otras no. Varios iban dormidos con la cabeza ladeada hacia el pasillo. El olor metálico dio paso a otro más fuerte, dulzón, que no encaja con el agua ni con el diésel. Es un olor que muchos no identifican hasta que lo tienen encima. Es el aliento del monóxido cuando entra con el aire recirculado y te corta la lucidez sin avisar. Lo supe en el instante en que la presión detrás de los ojos se transformó en pesadez sobre el pecho. Pisé el freno con delicadeza, sin clavar a la gente en los respaldos. El 214 obedeció. Las luces interiores parpadearon. A mi derecha, una señora empezó a cabecear con una cadencia que no era sueño. Era desconexión. El niño, 2 filas atrás, no se durmió. Tenía la mirada clavada en el panel superior, justo donde el termostato del aire trae una luz roja pequeña. Esa luz, que casi nadie ve, estaba prendida cuando no debía. Él volvió a levantar el índice y lo movió hacia el panel de mandos, pidiéndome algo sin palabras. Alargué la mano sin soltar el volante y apagué el aire acondicionado por completo, luego abrí las compuertas de entrada exterior. El ventilador hizo un cambio de tono. Entró aire húmedo, espeso, pero aire de afuera al fin. La radio dijo otra frase, más baja aún, como desde dentro de una caja, mantén abiertas las puertas. Miré la carretera. No tenía bahía de descanso cerca, solo un puente bajo por el que pasan canales de agua marrón. A menos de 200 metros había un claro de terraplén antes de subir al puente. Orillé la unidad y detuve el 214 con el motor en mínimo para no perder presión de aire en el sistema. Abrí ambas puertas, delantera y trasera. Las ventanillas que podían, quedaron abajo. El efecto fue inmediato pero no espectacular. No hubo gente despertando como de un trance con exclamaciones. Hubo respiraciones que se normalizaron, una piel que recuperó tono, una mujer que dejó de sostenerse el pecho como si alguien se lo presionara. Pasé al pasillo, di 2 pasos, conté cabezas sin mirar caras para no perder tiempo. Vi al señor de camisa pegada al cuerpo, tenía los labios con un borde más claro, señal de falta de oxígeno. Le indiqué que se levantara. Quise pedirle al niño que bajara a tomar aire afuera, pero él ya estaba de pie, sin miedo, mirando hacia la puerta con atención de perro que escucha al dueño en otra habitación. En ese momento el parabrisas del 214 se empañó por dentro, como si alguien hubiera soplado desde el tablero. En el óvalo cimbao que quedó al centro apareció una línea escrita, precisa, con dedo muy frío, cierra el retorno. Entendí el mensaje de golpe. Si dejaba el retorno encendido, el ventilador, aún con compuertas abiertas, podía seguir metiendo aire de cabina por algún tramo. Bajé, abrí la tapa lateral donde está la toma del aire y, con la mano temblando, accioné el cierre físico. El mecanismo de seguridad del 214 permite ese cierre por mantenimiento. Nunca lo había usado en ruta. Lo hice sin pensar. El ventilador cambió de voz por tercera vez. Afuera, el aire olía a pantano y gasolina vieja. Unas ranas cantaban con ritmo de generador. La gente bajó sin alboroto, como si obedeciera una evacuación ensayada.
Nadie preguntó por qué. Estaban pálidos, sudados, con los ojos grandes. La madre del niño intentó sentarlo en la cuneta. Él se soltó la mano y caminó directo hacia el frente del autobús, donde la charola inferior suelta deja ver un tramo de tubo. Señaló con el dedo una unión ennegrecida. No habló. Yo tampoco. Me tiré al piso, pasé la mano por debajo y sentí un soplo caliente. El tubo de escape presentaba una fisura a pocos centímetros de la unión con el cuerpo del aire acondicionado. Bajo lluvia y con vibración, la grieta soltaba gas hacia el túnel de recirculación cada que el ventilador pedía aire. Un veneno sin olor claro cuando se mezcla con humedad y plástico caliente, pero letal. Volví a levantarme. El corazón me golpeaba en la garganta, no por esfuerzo sino por el susto de haber manejado así quién sabe cuántos kilómetros. Abrí por completo la compuerta de techo. El agua goteó adentro con gusto a hierro. Pedí a todos que respiraran con calma, que no se esforzaran. No dije monóxido en voz alta para no sembrar pánico. Dije aire malo. En la oscuridad, esa palabra se entiende sin tecnicismos. Entonces ocurrió lo que me hizo entender con quién estaba hablando desde que la radio pronunció la primera frase. El niño, que seguía junto al frente, levantó la mirada hacia mí. No era una mirada de agradecimiento ni de curiosidad. Era una mirada de adulto cansado, de quien ya hizo ese gesto muchas veces. Cerró el puño, lo apretó sobre su propio esternón, y luego lo abrió hacia afuera. Ese movimiento lo conocí tiempo después, en un curso de primeros auxilios. Es la forma en que varios instructores enseñan a los niños a decir me falta aire. Pregunté su nombre a la madre cuando ella ya podía hablar. Me dijo que no tenían hijos. Me lo dijo con una calma rara, sin drama, como si en el fondo hubiera aceptado algo que yo todavía no alcanzaba a dibujar. Le pregunté a quién tomaba de la mano. La mujer comenzó a llorar despacio, como quien se vacía hacia adentro para no despertar a los demás. No me contestó. El reloj del tablero decidió moverse hasta la 1 pasada. La lluvia bajó de intensidad. La radio murió sin despedirse. El olor dulzón en la cabina se fue retirando como marea. Subimos poco a poco a los pasajeros, en grupos, con las ventanillas arriba solamente lo imprescindible para no empaparles la ropa. El niño, o lo que fuera, se quedó en el escalón delantero, mirándome con paciencia. Cuando encendí el motor ya con el retorno bloqueado y todas las compuertas abiertas a tope, él bajó un escalón sin mover los pies y desapareció en el hueco entre la puerta y la noche, como si la lluvia lo hubiera absorbido. Llegamos a Coatzacoalcos de madrugada. La base olía a trapeador recién exprimido. Reporté la falla al supervisor y pedí que el 214 se quedara fuera de servicio. El mecánico que nos recibe en los andenes miró la unión del escape y dijo con esa voz neutral de quien no quiere asustar, esto no lo fisura el día, esto trae meses. Anotó en un formato, yo pedí copia. No por burocracia. Por memoria. La resolución de lo que viví no llegó como un misterio. Llegó en forma de expediente. 3 días después, un gerente viejo, de los que conservan recortes en carpetas, me llamó a su cubículo. Puso sobre la mesa una hoja amarilla, recortada de periódico local, con un encabezado, bus nocturno no llegó a la terminal, mueren 15 por inhalación en ruta alterna. La fecha era de hacía 15 años, temporada de lluvias, el mismo tramo, la misma descripción del desvío por secundaria. El número de unidad no aparecía en el texto, pero en la foto, borroso por la lluvia, se alcanzaba a leer 214 en la fascia. No hubo fuego ni choque. La gente se quedó dormida sin saberlo. El jefe me miró como si pesara palabras que no conviene decir. Los de la vieja guardia siempre nos decían 2 cosas, comentó, revisa retorno de aire aunque llueva, y no dejes de abrir puertas si te huele a moneda. A veces la advertencia no te llega por radio. Pedí, por mi cuenta, que revisaran la lista de pasajeros de aquella noche antigua. Entre los nombres aparecía el de un niño. No venía con madre. Lo registraron como viaja solo con autorización, esa anotación que todavía hoy usamos. Tenía 8 años. En la casilla de incidente final decía no localizado. Podría decir que la mente quiere cerrar historias con lógica, pero no necesito forzar nada. Esa noche,
alguien ocupó un asiento que no aparecía en ningún archivo de venta. Alguien escribió con un dedo muy frío sobre mi parabrisas. Alguien me indicó un gesto que yo no había aprendido en ningún curso. Y ese alguien me enseñó a cerrar una compuerta que no tenía costumbre de tocar. Desde entonces, cada que subo a un autobús y la lluvia decide quedarse un rato, hago la misma cadena de acciones sin esperar órdenes, verifico el retorno, pruebo compuertas, huelo con la boca abierta para no engañarme, bajo ventanillas aunque se me mojen los respaldos, abro puertas donde pueda. Y si el reloj se queda clavado en una hora fija, esa hora tercamente repetida por otros choferes, paro antes del siguiente puente, deje quien deje de entender mi prisa. No he vuelto a ver al niño. No lo espero como figura. Lo espero como gesto. Cuando un pasajero mira hacia el plafón con el índice en los labios, aunque sea para pedir silencio porque alguien duerme, mi pecho recuerda el peso de aquella noche y mi mano, sin voltear a pensarlo, apaga el retorno. La gente me pregunta qué fue lo que pasó realmente. Les digo la verdad, hubo una fisura que pudo matar a 32 personas en silencio. Lo demás, la radio que habló, el parabrisas que escribió, el índice señalando una luz que casi nadie ve, fue la manera de explicar lo urgente a tiempo. La carretera, a veces, se cobra lo que puede. Aquella madrugada alguien pagó por segunda vez para que nosotros no lo hiciéramos. A veces, al pasar de día por el tramo de la secundaria vieja, el terraplén muestra flores plásticas nuevas. No hay cruz ni placa. Solo flores. El viento las inclina hacia un lado, todas, como cabezas dormidas hacia el pasillo. Yo bajo un cambio, reduzco hasta que el motor exhala suave, abro 1 centímetro la puerta aunque no haya razón, y dejo que la unidad respire conmigo. Si alguien me escucha y conduce de noche en temporada de lluvias, que no confíe en la costumbre. La costumbre es la forma más bonita del peligro. Si huele a moneda, si la cabeza pesa sin sueño, si el reloj no quiere avanzar, si un dedo escribe sobre el vidrio, no esperes confirmación. Abre las ventanas. Corta el retorno. Detente antes del puente. Hazle caso a quien ya no puede morir.